Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Culturismo Sin Límites. El día de hoy, como pueden ver, no estamos en el estudio. Venimos a ver a un culturista y además luchador, Astral. Mucho gusto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y pues bueno, muy contento por estar con ustedes. Oye, para mí es un honor estar aquí frente tuyo entrevistándote, ya conociendo un poquito del contexto de tu vida y pues bueno, es lo que venimos a compartir aquí. Empezamos el capítulo con una frase favorita, algo que te identifica, algo que te repites a ti cada que vas o a luchar o a competir. Ok, pues siempre tengo la frase de siempre lucha por tus sueños. Es una frase que me ha llevado a grandes triunfos, a cumplir lo dicho, y también tengo una que es ya muy de Astral, que es el culturista del ring, es mi sobrenombre, entonces creo que con esas dos frases podemos iniciar. Oye, ¿en qué momento empezó todo este camino, toda esta pasión por la lucha y posterior por el culturismo? Pues todo empezó siempre he hecho ejercicio, ¿no? Siempre he estado en deportes como taekwondo, karate. El box fue muy poquito, pero sí estuve. Siempre he estado muy activo en estar en carreras y todo eso. Siempre me llamó mucho la atención. La lucha, pues bueno, vengo de un familiar que también es luchador. Él es el pequeño Pierrot, él es mi tío y pues siempre había oportunidades que lo acompañaba a la arena. Entonces siempre me empezó a envolver esa magia de la bendita lucha libre, el de ir a una arena, el ver cómo ponía su maleta, el público, las lámparas, todo lo que conlleva. ¿Te acuerdas de ese primer encuentro de ver una lucha? Fíjate que me acuerdo de una ya un poquito más grandecito, porque yo siempre iba a la Arena Coliseo. Yo vivía a una calle pero nunca había entrado a la Arena México, que es el monstruo de 1000 cabezas. Y hubo una ocasión que fue una función que hubo máscara contra máscara, que fue el señor Atlantis contra el villano tercero. Esa fue mi primera vez y híjole, eso fue inolvidable, porque yo entré, vi el monstruo, vi esa magnitud del público, el ambiente, y yo dije, sin duda alguna, yo quiero algún día estar en esta arena, en esta empresa. Y pues yo creo que ahí fue todo lo que cómo inició a estar en el ambiente de la lucha libre. Oye, y ese encuentro con tus papás, o decirles, papás, no quiero, a lo mejor no quiero ser doctor o qué sé yo, quiero dedicarme a la lucha. Sí, fíjate que fue muy chistoso, porque yo iba a la secundaria y todavía estaba actual un gimnasio que es muy conocido para el ambiente luchístico, que era Los Gloria, ahí en la colonia Morelos. Entonces había veces que me iba de pinta para irme a entrenar, y había veces que no había el dinero, y me acuerdo que en unas ocasiones le pedía a un señor que me dejara lavar sus carros, que era un estacionamiento que estaba a la vuelta, pues para precisamente tener para mi visita y para pagarle al profesor. Entonces sí me empecé a inclinar muchísimo por eso. Mi papá no tuvo muy de acuerdo al inicio, pero después me dijo, ¿sabes qué? Haz lo que a ti te apasione, haz lo que a ti te guste. No tiene caso que me entregues una carrera como lo dijiste, doctor, licenciado, lo que sea, pero al final de cuentas te sientas a gusto. Entonces me apoyaron, sí me apoyaron en ese aspecto. Oye, ¿qué sentías tú como esta parte de pues encontrarte, ¿no? Tu identidad, el saber que querías luchar, pero que también tenías que vivir pues una infancia, una adolescencia, todo esto, y sabías que la lucha pues bueno, es una disciplina al final del día que te roba tiempo, ocupa dinero, tiempo, lesiones, todo, ¿no? Sí. Bueno, como dije, uno de mis profesores fue mi tío, el pequeño Pierrot, y él era muy estricto. Me acuerdo que una vez, yo tenía alrededor de 15 años, y él me dijo, vamos a enfocarnos mucho para entrenar para tu licencia de luchador profesional. Entonces se necesita tiempo, se necesita que sacrifiques ciertas cosas. Yo era muy fiestero, entonces imagínate, vivía en Tepito, después vivía en el centro, y entonces era como que... rodeado de relajo. Exacto, yo decía, ay, no, ¿yo qué voy a estar haciendo? Entonces hubo una ocasión y esa la recuerdo mucho, y esa anécdota siempre la he platicado, no con orgullo, pero hasta dónde la magnitud que me llevó la lucha libre. Que una ocasión me fui a una fiesta y yo ya me estaba preparando para hacer mi licencia, y me dijo, sí, pero tienes el permiso, pero no quiero que me tomes, no quiero que te desveles. Al otro día vamos a entrenar en el dicho ejercicio que te dije, y pues cuál. Estaba la rebeldía, yo tomé muy chavito, entonces sí, amanecí bien crudo, no me desperté, me habló, dijo, oye, ya te estoy esperando, ¿qué onda? Es domingo. Y en ese momento yo dije, no se dio cuenta, ¿no? No, ¿cuál? Llegué y ¿qué te cuento? Entrenaba él y yo solo. Él me puso mucho tiempo,
y pues sí, fue de que me hizo llorar, me azotó, me olimpiqueó, me dejó en ridículo con mucha gente que estaba, unos que estaban entrenando box y unos que iban a subir a entrenar lucha. Entonces sí, me hizo vomitar el ring. No, o sea, fue algo muy, muy, O sea, muy el feo. entrenamiento demasiado pesado. Sí, pero más que nada, obviamente siempre ha sido los entrenamientos son pesados, pero en ese momento yo creo que quiso darle a la parte que yo le desobedecí, ¿no? Que dijo, te vas a enfocar, vas a estar conmigo, vamos a entrenar para ir a ese objetivo, y le desobedecí. Entonces sí es cuestión de tiempo. Yo creo que es como toda profesión, ¿no? Estar teniendo tiempo, sacrificar a ciertas cosas, pero siempre creo que el resultado ha sido muy satisfactorio. ¿Y funcionó la regañada? Sí, no, ¿qué te crees La que de bolita ahí de garro. dije, no, ya me olvido de ciertas cosas, de amistades, dije, no, yo quiero ser luchador, quiero tener mi licencia, y pues se logró, y sí, me aventé como 2 añitos, 1 año y medio en estar constante, porque te digo, vengo de la vieja escuela, bueno, tan vieja, pero sí vieja escuela, entonces sí fue como de que valió la pena todo. ¿Y quién determina que tienes una licencia? ¿Quién te da una licencia? Está la comisión de box y lucha, entonces ahorita actualmente se siguen haciendo los exámenes, creo que son 2 veces al año, entonces digo, a mí me tocó en una etapa en donde era muy rudo, en donde si eras 50 pasaban 3 o 2, hoy ya en la actualidad pues no digo que esté más fácil, pero sí hay ya un poquito más de campo. Exactamente, entonces a veces ya pasan demasiados, pero sí me tocó. Y fíjate que eso me hace valorar más, ¿no? Me hace valorar muchísimo la lucha libre, porque pues sí no me costó nada, o no fue tan fácil el subirme a un ring y obtener mi licencia. A veces, como te lo comentaba y te lo platicaba, a veces gastabas más en pasajes y tiempo, pero pues yo creo que es esa ambición, esa parte bonita y la magia, siempre he dicho, de la lucha libre, el que dices, no me importa, ¿no? Así vaya, me azote y pueda lastimarme, porque sí, uno siempre está despenso a eso. Entonces, dices, no me importa, no, que no me paguen. Obviamente después ya fue diferente, pero en ese momento no me importaba nada. Y luego un encuentro personal contigo mismo de que, a ver, pues sí estoy dándolo todo aquí, pero pues no estoy percibiendo nada. Sí, ya después más para allá sí. Cuando entré a la empresa, obviamente pues ya también lo hacía por la economía. Te vuelvo a repetir, entré yo en una etapa a la empresa en donde pues costaba más trabajo, ¿no? Estar ahí. Hubo una ocasión que yo debuté, tuve 3, 4 funciones y yo vivía solo, bueno, estaba yo solo, no era soltero, vivía con mi mamá nada más, entonces no, yo decía, wow, todo para mí, y ya sabes, uno queriéndose comprar y hacer y deshacer, y después de ahí, viene para abajo, que fue 5 meses sin trabajo, 5 meses de ir a ver la lista de trabajo y no me veía, y hasta que hubo un momento dije, no, ¿qué onda? Pues sí, bueno, estuve mucho tiempo entrenando y le dediqué, ¿no? Y hoy no veo resultados, y ahí sí fue donde me empecé a preocupar, pero bueno, fue parte de, y pues ni modo. Oye, ¿en qué momento, cómo nace Astral? ¿Cómo diseñas tu máscara, tu personaje? Fíjate que el nombre de Astral me lo puso un amigo con el que yo entrenaba en Los Gloria, se llama Jesús, el buen amigo, y yo siempre quise un nombre que fuera cortito, ¿no? No como el Vampiro Negro segundo, que luego ahí está muy largo, ¿no? Entonces yo dije, siempre quiero un nombre cortito, que se vea muy fácil y que se le quede a la gente, y aparte a mí me encanta todo lo que viene siendo el universo, los astros, los cometas, entonces dije, quiero algo así, y uno de mis ídolos de la infancia fue el señor Superastro. Entonces dije algo parecido, y él fue el que me puso, me dice, ¿por qué no te pones Astral? Y me gustó, fíjate que me gustó mucho, y pues de ahí nació. Cuando ya obtuve mi licencia, tuve otro nombre, porque a mí me habían dicho que Astral, ya había un Astral en Guadalajara, entonces no me lo quisieron dar, y fue como de bueno, entonces tuve que ponerme otro, ya no recuerdo, pero fue nada más para que me dieran la licencia en ese momento, no porque me gustara. Entonces ya de ahí, cuando voy a entrar a la empresa, me dicen que pues necesitaba yo un nombre, que proponía, y yo les dije que Astral, y yo me dije, no, que sonaba muy bonito, y que estaba chiquito y todo, y yo les dije que no me lo querían dar en la comisión porque según ya había uno. Me dijeron, no pasa nada, eso ya tiene muchísimo, fue en los años 80. Y de ahí nació, y de ahí pues obviamente la empresa te da un inicio de cómo puede ser tu imagen, y yo ya le fui modificando hasta ahorita llegar a Piedrería, que ya es muy en la actualidad, que mucha gente ya les gusta eso, pero de ahí en fuera yo le fui diseñando y cambio colores y todo, el diseño es el mismo. Oye, ¿y cómo es esta parte de llevar pues una doble vida? Una cosa es tu persona y otra tu personaje, ¿y cómo separas?
Pues fíjate que es algo muy bonito. A mí me pasa que cuando estoy entrenando sin mi equipo de trabajo, mi máscara, hay veces que sí, a mí por ejemplo estar en un ring es de mucho respeto. Entonces, como podrás ver, pues sí, es un cuadro en el que pues mucha gente piensa que es muy frágil o que las cuerdas no duelen y no, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues sí, cuando entreno hay veces que a mí me da miedo hacer ciertas cosas, tengo un respeto y sí, igual, cuando tengo mi equipo lo mismo, pero ya cuando te pones, en mi caso, te pones la máscara, vas a salir a trabajar, escuchas el público, las luces, las cámaras, el ambiente, eso te conecta, o sea, es de cuenta que haces las cosas sin pensarlo, como que tienes ese valor que en su momento sin la máscara a veces lo dudas, ¿no? Entonces esa parte como que me da esa valentía, esa fuerza para agarrar y decir, chin, voy a volar, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, sí, es algo muy padre. Ya te vienes, te la quitas, te enfrías y es donde te empieza a doler todo el cuerpo. Llega la realidad. Sí, exacto, y ya dices, o sales y, ay, toda la gente, ¿no? La gente que está en la arena y ve tu trabajo, te aplaude y, oye, es un autógrafo, y tú te quitas la máscara y ya no eres nadie, ¿no? Bueno, en ese aspecto en cuestión de espectáculo, ¿no? Entonces es donde ya soy yo y digo también, obviamente yo le doy vida, ¿no? A un personaje, pero sí, hay que aprender a dividir las y no está padre también el hecho de que puedas descansar un rato de la gente y decir, me quito la máscara y ya nadie me va a hablar. Sí, a la vez también está padre, ¿no? Digo, yo lo veo porque hay compañeros que no tienen máscara y son pues famosones y pues luego están comiendo y llegan personas y una foto, ¿no? Y digo, a la vez está padre que te reconozcan, pero a la vez digo también, está medio gacho, ¿no? Pero bueno, pues eso ahora sí que es parte de... Oye, ¿y en qué momento decides pues llevar tu preparación física a otro nivel y decir, bueno, me voy a competir en culturismo? Fíjate que fue muy chistoso. Yo entrenaba ahí en el Guerreros, en la colonia Guerrero que se llamaba el Guerreros Gym. Y ahí conocí al señor Agustín, él fue mi primer coach. Entonces yo pues, soy chiquito, ¿no? Soy chaparrito, pero yo pesaba como 45 kilos. Entonces era el típico que pensaba que ponerse mamado en el gimnasio, ¿no? Yo no comía, me iba de pedo, o sea, a veces llevaba algo que, pues no, estaba equivocado, ¿no? Entonces hay un concurso que hacen cada año que se llama el Mister Consejo Mundial y yo ya iba a entrar a la empresa, entonces dije, pues voy a abrir, ¿no? Bien. Entonces yo le dije a mi preparador en esa actualidad y me dijo, sí, vamos a hacerlo. Obviamente no traes una madurez muscular, una calidad muscular bien, pero pues bueno, por algo se inicia. Él me preparó y me acuerdo que yo entré a la categoría de los pequeños estrellas y ahí gané mi primer lugar. Entonces de ahí fue como que esa ambición de decir, ay, pues el otro año, ¿no? Pero ahora ir a otra categoría. Pero era dentro de la misma Exacto, liga. Sí, en la pura empresa. Todavía no me acercaba a la federación ni nada, hasta que fue cuando llegué con Arturo Aguilar, que fue algo muy chistoso y muy cruel. Muchos saben cómo es Arturo. Todos. Entonces, pues él, me acuerdo que yo le dije, cuando me lo presentaron, yo le dije que quería competir y me vio y me dijo, ¿en qué quieres competir? Y digo, es que hay un concurso en mi empresa, así. Ah, sí, ahí sí. Y digo, ok, está bien. Y no, pues iba con un porcentaje de grasa muy elevado, o sea, la verdad iba mal, ¿no? Entonces empecé a trabajar con él y por sí solo, como era en noviembre, en ese entonces hacía el ferrocarrilero. Entonces me dijo, oye, pues vi tus avances, me empiezas a cambiar, pues ¿por qué no te preparas para el mes? Pero eso tuvo que pasar como 3 meses, porque antes era de irte a formar como 8 horas y pues casi ahí yo iba a la colonia del Valle y eran que se sentían las últimas chelas del estadio y el ambiente sí muy así, porque te veían chiquito, medio ahí, dices, bueno, entonces sí piqué piedra para que Arturo me pudiera ver y dije, órale, pues. Entonces me preparan para el ferrocarrilero y ahí quedé clasificado esos, creo, no recuerdo que si fue en 65, creo que quedé en 6º lugar. Entonces me gustó, ¿no? Me empezó a gustar, después fui al de la empresa y gané mi categoría que fue intermedios. O sea, y en esa preparación seguías luchando. Exacto, hacía las dos cosas. Y ya de ahí pues ya nació el amor más al culturismo, fue donde empecé a quererme meter más, empecé a estudiar, empecé a meter más certificaciones y todo, y me pasó a llamar más la atención, ¿no? Entonces hasta que decido prepararme para un Mister México, que ahí fue el principiantes y novatos, quedé en primer lugar en clasificado, digo, no es cierto, novatos, perdón, hasta 70 kilos, no recuerdo qué año, pero igual, y ahí fue donde empezó a volverme más, porque muchos me decían que me veía bien en el ring
Incluso tuve un sobrenombre que me lo puso un luchador que en paz descanse, que era Mr. Niebla, que me puso el muñequito de pastel. Porque está chiquito, güey, y te ves bien bonito, ¿no? Entonces, desde ahí fue lo que me llamó la atención hacer ambas cosas. Oye, ¿y cómo es un día entrenando o sea, preparándote para competir en culturismo y seguir luchando? Y me imagino que entrabas 2 veces al día, 3. Fíjate, mira, cuando fue eso, obviamente uno, más para años atrás, cuando empecé a hacer para prepararme para un Mister México, te lo había comentado que fui Mister México clasificados, no vamos a decir categoría, digo pesos, pero ahí sí me fue muy difícil porque gracias a Dios tuve trabajo, no trabajaba del diario en la lucha, pero sí trabajaba de 2 a 3 veces por semana, entonces tú sabes lo que conlleva una preparación, el cargar toppers, el joven de los toppers para todos lados y entrenar, todo lo que implica, exacto. Y con Arturo. Y con Arturo el sauna, y ya sabremos, ¿no? Entonces, sí se llegó a hacerme muy pesado. Incluso hubo una ocasión que entré a la Arena México en viernes y Arturo no me quería dejar trabajar, me dijo que no, que cuánto me pagaban, pues él me lo daba. Dijo, porque estás así, de por sí una persona ya normal, vamos a suponer, pues lo que quieres es estar dormido, ¿no? Acostado y una película y tú quieres y pues haces pensado poderte lesionar, o sea, estamos deshidratados, estás descargado, o sea, entonces... Te faltaban 2 días para competir. Sí, eran 2 días, entonces fue así como de, yo me aferré y dije, no, me gusta cómo me veo y la vanidad a veces te gana y luego de arriba del ring, pues dices, y siempre he tenido, bueno, no lo digo con egocentrismo, ¿no? Pero he tratado de preocuparme mucho por mi imagen y siempre he dicho, es algo que me metió mi tío hace tiempo que decía, para ser luchador hay que parecerlo, ¿no? Y hoy me dicen, pues sí, pero eres un luchador muy renovado, porque antes los cuerpos de luchadores como eran, ¿no? Grandotes y se veía exacto. Entonces, sí, ese día fue muy cansado, pero la magia es lo que te digo, la magia de la lucha libre. Me inyectó salir y ver lleno y ver que es una parte que me encanta hacerlo, que amo hacerlo, pues me dejó un poco el sentirme mal y pues no tomaste nada. No, ¿qué crees que no? Traía yo el agua muy reducida ya y creo que me quedaba como 100 mililitros, creo que recuerdo, y pues no, ya fue cuestión de querer bajar y querer tomar un buen de agua, y en ese momento antes Arturo llevaba con lo que era un poco de vino, hoy ya en la actualidad ya no, ya también ya no lo hacemos, pero sí era, y pues qué hice, que me agarré mi botella y casi me puse borracho, pero sí. Se secó más. Sí, me sequé más, ¿verdad? Entonces sí ha sido, o sea, sí es muy bonito hacer ambas cosas, pero sí es muy cansado. Y en cuestión personal, de que andes de malas, de que andes agüitado. Ay, sí. Una ocasión que me pasó, que fui a la Arena Coliseo de Guadalajara. Entonces salí el camión de la empresa y son 8 horas de camino. Entonces siempre se paraban a un lugar que vendían gorditas, quesadillas, el Oxxo y todo. Y pues mis compañeros no son como mucho de cuidarse algunos. Entonces pues salían con las papatas, la coca y todo. Y yo ya estaba igual, creo que a 15 días. Ese era para el Mister México clásico. Entré en una desesperación que me empecé a sentir de malas. Y yo soy casi de no llevarme en mi trabajo, pero sí de, no quieres, y como burlándose, no puedes, ¿verdad? Que no sé qué, y así como de, cóllate. Y sí, llegó momentos en que sí me desesperé ese día. Me acuerdo que me puse una sudadera y me puse a llorar por la impotencia, ¿no? De no poder comer, pero a la vez me sentía cansado, me sentía de malas, pero a la vez ya me recuperé, me tranquilicé, me quedé dormido y pues fue como ya pude como que seguir estando un poco más tranquilo. Pero ya en la actualidad sí me gusta bueno, en mi caso, cómo me veo, el proceso, porque déjame decirte que soy una persona muy desesperada. Soy demasiado desesperada. Ya estoy en un déficit calórico y ya quiero... Mañana despertar. Sí, ya despertar y traer. Entonces sí soy así, luego sí me dicen, ¿cómo compites si eres bien desesperado? Entonces sí trato de disfrutar el proceso, pero a veces sí mi mente me juega muy chueco, y más porque ya tengo como una imagen en la empresa, ¿no? Ya saben que la imagen en la empresa soy la persona bajita, mamadito, me dicen el culturista del ring, el muñequito de pastel, perdón. Entonces ya tienes como un compromiso también, por eso es algo que ahorita me está pegando mucho sobre mi lesión,
al que pues la verdad no estoy haciendo nada, entonces sí llega una parte de la vanidad, ¿no? De decir, no, ¿cómo me van a ver así, no? O ¿cómo voy a quedar ante ellos, no? Pero bueno. ¿Y te hacen comentarios al respecto? O sea, dices que son muy llevados, ¿no? Sí, pero ¿qué crees que yo soy? O sea, son llevados, pero yo soy de una persona que sí pongo mi distancia, a mí no me gusta llevarme y yo hasta cierto punto puedo decir que tengo un respeto ahí por lo mismo, de que no me llevo. Entonces, pero sí ha habido luego comentarios de, ¿qué te pasó, no? O cuando ya compites y ya pasó un mes, aunque te cuides, tú sabes que pues te llegas a recuperar ciertas cosas, entonces ya no es lo mismo. ¿Y qué te pasó? Si estabas bien rayada hace un mes, sí, güey, ya no voy a competir. Entonces son cosas que a veces no lo entienden y te lo quieren hacer más por fregarte. Pero bueno, a la vez también digo, es algo que desconocen y pues es muy fácil hablar, ¿no? Y fíjate que es donde te viene la magia, ¿no? De ponerte una máscara. Cuando estoy fuera bueno, sin ella, sí reclamo muchas cosas, ¿no? Soy de que si estoy enojado, sí se me ve. Si estoy molesto, soy muy hiriente, ¿no? Entonces, a veces que digo, ching, ya lo dije, ya lo regué, ¿no? Hay veces que sí me llega a ver mucho por muchas cosas situaciones que he pasado, me lleva a ver mucho la negatividad, ¿no? Entonces, el culturismo es lo que a veces siento que a veces me ha rescatado. Yo necesito tener una planificación, una preparación para que yo pueda estar enfocado, como sentir ese reto, ese compromiso conmigo, ¿no? De decir, oye, es ese camino, ¿no? Cuando estoy fuera sí me siento perdido y sí como y a veces hasta sí entreno y trato de llevar mi plato, pero sí, no sé si te pase, pero sí llega a ser como que te sientes perdido, ¿no? Y siempre es de que, no, quiero competir, no sé, ya quiero ponerme una fecha para que vaya sobre ello, ¿no? Pero sí es pelear a veces conmigo mismo y sí llega a ser un poco fastidiante porque es cuando viene la otra parte, te pones la máscara y ya no puedo, ya no tengo que expresar qué es lo que siento, ¿no? Hasta en mi cansancio, la frustración, a lo mejor hasta una lesión, ¿no? Porque hemos subido lesionados y la gente se da cuenta, ¿no? Ellos van a ver un personaje, ellos van a ver tu trabajo y ellos no les importa y con todo respeto y creo que está bien de si estás lesionado, si estás enojado, si estás cansado, ellos pagan un boleto y pues uno tiene que hacer bien su trabajo. ¿Y cómo lo llevas a cabo tú? O sea, en cuestión personal. Ay, pues trato de meditar, ¿no? Trato de concentrarme, ¿no? Trato de verle, te vuelvo a repetir, a veces sí soy un poco negativo y a veces sí tengo peleas en mi cabeza sobre ello, pero sí trato de tener como que una parte de mí de que algo me rescate, ¿no? Una de ellas es mi esposa, ella siempre está pendiente, ¿no? En cómo te sientes, qué te pasa. Ella es una persona que, de hecho, a mí me rescató porque pues, yo venía de una depresión, tuve una pérdida, la que era mi esposa hace años falleció, entonces ella siempre ha estado, ella siempre ha sido como de salte y vamos, ¿no? Y ten la actitud, ser positivo, y entonces yo creo que esa es una parte de ella muchísimo. Y si recordamos momentos versus que atravesaste de una pérdida y estar pues luchando y estar entrenando y todo, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Qué crees que ahí seguí entrenando? Bueno, estaba en el gimnasio, pero hubo una etapa de que era estar en el hospital, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí salirme, incluso me salí de la empresa. Estuve afuera como un año porque tenía que estar pero ahí y yo tenía que generar y en ese momento la empresa no trabajaba mucho, entonces también ya no tenía cabeza precisamente, ¿no? De subirme a luchar, tener ese ánimo, porque sí fue una situación muy difícil, estar en hospitales desde bien temprano, estar internada, fueron muchas cosas muy difíciles que yo decido apartarme y decido también dejar de entrenar, entonces fue como de tener otra vida, no nada más dedicarme a ella, hacer quehaceres de la casa, buscar otro trabajo que fuera de, entonces sí fue muy difícil eso, entonces cuando desafortunadamente ella se va, pues viene, ¿no? Lo peor, ¿no? Estar metido en la depresión, bueno, obviamente hasta la fecha, ¿no? Uno la recuerda, Claro. la pérdida pues nunca, no se olvida, se aprende a vivir con ello, pero sí hubo un momento que
fueron 3, 4 meses que estuve metido en el alcohol, estuve metido en no hacer nada, estuve metido en... Sí, no cuidaba, no me cuidaba, no entrenaba, o sea, no hacía nada, o sea, era de plano llorar hasta que pues, te vuelvo a repetir, la que hoy es mi esposa, llegó y pues fue así de salvarme, ¿no? Y nunca llegó con una intención de querer sustituir ni nada. En ese momento éramos amigos y fue algo muy padre porque sí me sacó del hoyo en el que estaba, me puso a activarme, me puso a trabajar en cuestión de generar para mí, ¿no? Generar para vender, vendimos gelatina, vendimos comidas, estábamos en la plena pandemia. Entonces imagínate que pues no, en ese momento pues no había gimnasio, estaba todo así, la gente tiene que comer. Claro. Entonces nos pusimos y sí fue ella y toda su familia, ¿no? Suegro Valiente Junior, una vivera que sí, suegra, ¿no? Ellos, a pesar de que vivieron una situación en la que yo venía, siempre la respetaron, la han respetado demasiado y fue de échale, ¿no? Sal de ahí y pues la vida. ¿Y cuál era tu pensamiento en ese momento? ¿Sabías que querías regresar a la lucha? ¿Querías dedicarte a otra cosa? Ahí, fíjate, cuando me acuerdo que decido, porque obviamente soy luchadora también, como de lucha libre, y empezó unas bueno, yo digo, de sus tácticas fue jalarme hasta para entrenar, ¿no? Fue cuando yo llegué aquí y empezamos, ella todavía no estaba en la empresa, pero empezamos a entrenar, ¿no? Y vente, ella también es competidora, y vamos a las pesas, o sea, de una cierta manera me empezó a jalar como para que yo también pudiera salir adelante. Entonces, de ahí decido volver a querer a regresar a la lucha, pero yo me había salido de la empresa, entonces ahí es donde tuvo que ver mi suegro el Valiente, que fue el que me apoyó para poder regresar. Se me da la oportunidad, regreso y pues de ahí decido otra vez nuevamente competir. Te vuelvo a repetir, yo venía de cero otra vez por todo lo que pasé, por lo que dejé de hacer, entonces decido pues regresar a mis actividades y pues bueno, ahorita pues muy contento por poder hacer ambas cosas. Y hoy día, ¿cómo consideras la importancia de haber encontrado una buena mujer para tu camino? O sea, ¿qué hubiera sido de Astra si no hubiera pasado eso? Fíjate que es lo que yo a veces le digo, ¿no? Para mí fue mi salvadora, es mi salvación, porque de cierta manera o a su modo me sacó. Y aún así, no te creas, hoy todavía sigo lidiando ciertas cosas con la situación que me han pasado y aún así sigue, ¿no? No, vete, me da ánimos y me apoya muchísimo y pues sí es así como... a la vez pues, yo digo que fue una bendición, ¿no? Fue algo, las cosas pasan por algo y para algo, es algo que ella siempre me lo ha dicho. Entonces, digo, siempre va a haber un respeto y un recuerdo para la que fue mi esposa y ella también lo hace. Entonces, yo siento que si no hubiera llegado, yo creo que me hubiera vuelto alcohólico, yo creo que sí me hubiera perdido, no sé, sigue momentos hasta... Yo vivía en Martín Carrera en ese momento y hubo un día que de tan mal que estaba yo amanecí con los teporochitos, cosa que mucha gente no sabe. Y digo, no lo digo con orgullo ni lo digo por victimizarme, pero es parte del proceso que he pasado hasta que me desperté y dije, no, ¿qué estoy haciendo? No, ya esto es algo, llega a tu mamá, ya. Entonces, ya, o sea, fue algo que... Y fue como, ya. Entonces, yo creo que si no hubiera llegado... también es decisión de uno, ¿no? Claro. Que quiera hacer las cosas, pero siempre hay a veces un pulso de alguien y pues yo digo que ha sido de lo mejor que me ha pasado. Oye, ¿y cómo le llevan la parte pues para no pelear y no estar todas las veces en el mismo, lucha, compite? Sí, no, sabes. y trabajamos con el aeropuerto. Y luego muchos dicen, no se aburren porque hay veces que todo el día estamos, damos asesorías entre los dos, o sea, nos pusimos a estudiar, nos fuimos a trabajar, seguimos estudiando ahorita, nos seguimos preparando. Yo creo que cuando ella se va a trabajar por fuera es cuando a veces nos separamos, pero realmente siempre estamos juntos. Entonces ella es muy madura, ella es muy centrada. A veces yo siento que yo soy el niño porque sí, yo soy el que siempre te caigo y en las preparaciones tú sabes cómo te pones y yo soy el que y ella a veces que luego veo de dónde saca energía que
sí me canso, pero si tú te hundes y yo también, pues a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, ella sí siempre ha sido muy, a pesar de que también ustedes como mujeres son más fuertes, eso hay que reconocerlo. Entonces, más duras, más recias, ¿no? Entonces, sí siento que hacemos un muy buen equipo. Entonces, pues siempre muestra mi relación. Oye, recientemente tuviste una cirugía. ¿Cómo fue esa lesión? ¿Fue en la lucha? ¿Cómo es que sucedió? Sí, esta lesión, bueno, tenía atrapado el tendón brutal. Fue, pues, obviamente por otras pasiones. Yo lo digo así porque todo empezó con un vuelo que tuve que caí hasta el piso, el codo se me abrió y me metí 3 puntadas, pero en una puntada mis dedos se me empezaron a hacer así como mucho garrotar. Entonces el doctor me dijo que era normal. De hecho, me cosió sin anestesia. Fue así por un lugar medio lejano. Entonces, desde ahí empecé, cuando fue bien el tiempo, que me empezó a meter mucho a lo que es de las pesas y todo, y empecé a sentir y a reconocer que yo no tenía un rango de movimiento bien, tanto para extender y contraer. Entonces, y sí fue así como de, y lo dejé, la verdad lo decidí, creo que es normal, y no sé. Y pues por no querer parar, por dejar de entrenar, por dejar de luchar, y hasta que ahorita ya pasaron que casi 12 años y se me empezó a dormir esta parte de la palma de la mano y los 2 dedos ya no me estira. Entonces, bueno, estoy en terminal atrapado, necesitaba operación. Y ahí viene otra vez la parte de, no, voy a dejar de entrenar, voy a dejar de luchar, y yo quiero competir, y quieres... Es como una adicción, o sea, el estar todo el tiempo activo. Sí, yo siento que sí, ¿no? Yo siento que a veces cuando ganas o ves que quedaste bien, o dices, siempre es más, ¿no? Siempre, bueno, yo digo que es una actividad deportiva, pero siempre hay que hacerlo, una misión más bien sano, ¿no? Que bueno, esa misión no es muy sano, que digamos. Todos trastornados. Exacto, sí, no saben, tú entiendes esa parte de competencias y todo, entonces sí es como, no, voy el otro año, y no, yo quiero esto, ¿no? Entonces, sí fue una decisión difícil. De hecho, el año pasado me tenía que haber operado, pero fue cuando entré al Mr. México. Entonces, y al Mr. Consejo también. Entonces fue cuando decidí, no quiero hacerlo ahorita. Y pues bueno, ya llegó este año y pues se tuvo que hacer. Y pues ahorita estoy fuera de entrenar, no he entrenado, ni he luchado. Entonces todavía creo que falta un tiempecito, pero pues bueno, ya que queda más que aguantar. Hay una conciencia dentro de ti de que sabes que todo lo que haces es demasiado lesivo. Sí, eso sí. Fíjate que eso sí lo tengo muy presente. Es lo que también me decía mi esposa cuando decía, es que no me quiero operar, y me renegaba. Pero me decía, si has visto que a pesar de ambas cosas que haces, te ha soportado, te aguantó. Entonces, pues creo que es hora de que le des esa tranquilidad a ese brazo, ¿no? Yo, por ejemplo, hacer un curl de bíceps o una extensión, yo ya no lo podía hacer bien. Hacer ejercicio como un press de hombro o press de total, yo no podía, por mi mismo rango de movimiento, hacía un movimiento un poquito extraño o jalón, pues jalaba más con este que con este, por lo mismo de la limitación. Entonces cuando me dijo, sabes que pues ya, ¿no? Y más, después Arturo me lo dijo una vez, tienes que atendértelo porque si quieres seguir compitiendo, pues no, imagínate tener toda la vida así, y era muy doloroso. Mucha gente es lo que no sabe, de qué habrá sido del Mr. México para acá, para Mr. Consejo. Yo ya entrenar era una tortura, porque ya, yo le decía a mi esposa y amigos, es que ya no me siento ese movimiento, esa contracción muscular por lo mismo de la alimentación, me frustraba, me enojaba, y ya no disfrutaba el entrenamiento, y ya es donde empezaba mi mar de tormentas en mi cabeza, de decir, no, mejor ya no lo voy a hacer, pero había que, no, sí, apérrate, pero sí, ya era muy doloroso, para entrenar ya era muy doloroso. Oye, y en esta parte de la lucha, cuando tienes que volar y hacer todo lo que hacen, hay también, así como dentro del riesgo que hay, un campo de minimizarlo, saber caer, no sé. No, sí. Evitarlo. Sí, como te lo dije, es un deporte en donde hay reglas, ¿no? Si ves, yo siempre he dicho que es una profesión, la lucha libre es una profesión, entonces, donde tienes que aprender muchas cosas. Entonces, cuando yo he tenido lesiones, por ejemplo, la de la mano me limitaba mucho para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, yo para planchar, yo no podía planchar bien, porque si yo hago esto todavía, a mí la parte de mi codo me duele, y extenderlo hasta ahí me llega.
Entonces, mira, ve, entonces había cosas en llaves que a mí, obviamente la llave duele, pero era doble dolor porque yo sentía que el codo se me salía, o cuando me aplastaban, el codo se metía. Entonces, sí, en vuelos igual me llegó a pasar, llegabas a volar en la Arena México al caer, pues obviamente te rebotas en el corral o en el piso y sí llegaba en esa parte. Entonces ya fue cuando también decidí, dije, no, ya hay que hacerlo porque pues no estoy, o sea, sí estoy haciendo mis 2 sueños, pero estoy arriesgando mucho y aparte ya no es muy cómodo para mí. Entonces por eso se tuvo que hacer. Y la pregunta de millón, ¿está planificado quién gana o quién no gana en una lucha? Ajá, mira, fíjate que esa es una pregunta que mucha gente me lo hace, ¿no? Esto es como el box, como el fútbol. Somos un deporte donde hay reglas, ¿no? No le puedo pegarle con un puño, el boxeador no puede dar matadas, el futbolista no puede hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces esto es así. Tú te preparas, aprendes lucha olímpica, grecorromana, intercolegial, dumpling, condicionamiento físico. Entonces es donde tú empiezas a hacer ciertos movimientos que tú los tienes que aplicar para una lucha. Pero no, qué bonito fuera que me dijera, ¿no? Ay, esto se va a hacer eso, ¿no? Al final de cuentas es un deporte y tú vas por lo tuyo. Tú lo que quieres es destacar. Obviamente es como el culturismo. Si tú pierdes, no te llevas una medalla y no llevas un reconocimiento. Aquí igual en la lucha, si tú pierdes, pues en lugar de que volteen a ver, pues puta, no, este cuate no sirve, no le echa, no sé. Pero no, eso es como todo deporte, solamente sí hay reglas, el cual las tienes que acatar, pero no, todo es muy, muy derecho en esto. Oye, y en el culturismo hay una rivalidad arriba de tarima, ¿no? Muchas veces abajo, pues todos somos amigos, nos vamos a cenar, y arriba pues es tu mero contrincante, ¿no? En la lucha, ¿cómo es? O sea, sí, pues no sé, es como que el pegarte pues te enciende una adrenalina. Exacto. ¿No te lo tomas personal? Sí, hay veces que sí, los famosos raquetazos, ¿no? O cuando llega a ver, pasa, porque te vuelvo a repetir, tenemos reglas. Pero hay veces que te prendes tanto que es como cuando te codeas en el tarima, ¿no? Que hasta allá, o la chica, ¿no? También, poquito, es lo mismo, ¿no? Llegas, tienes una regla, pues tú sabes, yo como luchador, yo sé mis reglas y sé que que tengo. Entonces, cuando ya veo que se lo pasa, sí, yo ha habido compañeros que bajas y se pelean. O sea, en sí, sí, yo. No, puede ser, no. Estamos divididos, rudos y técnicos, por lo regular siempre por lo mismo, pero hay veces que pues, te lo llevas a encontrar. Cuando eres una empresa, pues a veces son entrevistas y ha habido roces y compañeros. Entonces, incluso arriba del ring también, ya está, show. y te sales de sí, contexto del papel de que estás de ser profesional, y es donde y se empiezan a pelear y todo, y dices, bueno, ¿no? Y ahí pues sí hay una sanción, porque tienes que ser profesional, ¿no? Entonces, tanto como para hacer las cosas bien, como para hacer las cosas mal. Entonces, ese sí llega a ver, ¿no? Cuando a mí me han pasado que me han pegado un muerde, fue como el de el juego que te decía que siempre está, y caí en la cabeza y sí es impotencia porque, pues tú no quieras o no, que es un deporte, dices, a los de mala leche, ¿no? Entonces sí llega a ver esa parte, pero bueno, hay que ser muy profesional, por eso hay que hacer examen de luchador. Es mucho control mental, ¿no? Sí, exactamente, mucho control mental, tienes que estar, aparte de mejor, muy concentrado, porque es subirte a un ring, pero para trabajarle para la gente, no para ti. O sea, tú debes de, la gente te puede abuchar, te puede gritar, la puede alentar, puede ser su ídolo, no lo puede ser. Aparte las cámaras, el patrón, la gente que de programación, las luces, o sea, es todo un mundo que en ese momento tienes que estar muy concentrado porque, como en todo, yo creo que en toda profesión debes de ser muy estar con, ¿cómo se puede decir? Tener ese tacto para hacer las cosas, ¿no? Hay personas que hasta por el simple hecho de correr, se desgarra. O en un brinco, en algo muy fácil, se han roto una parte de su cuerpo. Y en cosas más difíciles, a veces no te pasa, te llevas un buen golpe y todo, porque a mí me ha pasado, pero cosas muy fáciles a veces, sí te llega a sancionar. Sí. ¿Qué sientes cuando alguien abuchea pues es que uno va a sacar sus traumas a la lucha, ¿no? Como público. Mira, yo soy del bando de los buenos técnicos, ¿no? Entonces, como técnico, pues siempre un aplauso. Sí, dices, el aplauso me llena, ¿no? Pero estás expuesto. Entonces, hay veces que te la han metido. Incluso estoy en preparación y ya sabrás. El típico, el chocho, y que el inyectado, y que tu riña. Gente que a veces me divierto,
al principio se me enojaba, porque tú sabes, yo, ¿qué? Lleva una, perdón, qué bueno que fuera que un compañero, perdón que la decía tantito, pero esa anécdota me da mucha risa porque un compañero que me quiso dar a entender que el chocho y que esto y todo. Y hubo una persona que es más de respetable en la lucha libre y él no se mete, ya es un señor. Y él me llamó, me dijo, ¿verdad que usted se inyecta? Y yo me quedé así como de, ¿por qué me pregunta eso? Sí, y aparte, ¿por qué está usted así? Porque aparte se acuesta, hace como una pizza, se echa su caguama, no hace actividad, por eso usted está así, que se inyecta. Y yo me quedé, eso es como que una pregunta como de doble, ¿no? Y el chavo que me lo quiso decir, sí fue así como de, ay, pues no, ¿verdad? Yo digo, no digas algo si no lo haces, no sabes ni qué onda. Entonces, me da a veces mucha risa, porque te dicen, y son unos güeyes que volteas, están bien panzones, con sus dos chelotas, y está bien, no te juzgo, pero te metas conmigo, porque tú también ni del tema sabes, ¿no? Pero no, si se enoja, las hormonas Sí, no nos exacto, controlan. exacto, sí, no me esa molestia, pero a la vez digo, ay, ya, total, son personas, tómalo de quien viene, ¿no? Claro. Pero sí es algo muy, muy interesante de contar. Oye, ¿y cómo puedes comparar la adrenalina de subirte a un ring a una tarima? ¿Qué prefieres? Ay, joder. Pues, por antigüedad, me voy más por la lucha, porque he estado más tiempo en ella, envuelto en ella. Como te comentaba, cuando estaba chiquito vivía en unas calles y era de juntar. Yo trabajaba tirando basura pues, con los niños donde vivía para comprar mis luchadorcitos de los que. Se los que venden afuera. Ajá, oye, en la calle hay se mueven y hacen. Bueno, en ese entonces no. Y pues me recuerda mucha infancia, ¿no? Mi parte que era niño, el aficionado, entonces, y el culturismo, pues lo tengo un poco más para acá, ¿no? Que han sido unos años, bueno, ya estaba más grande, entonces, pero obviamente me apasiona y también esa adrenalina de saber si entras a podio, de que mínimo si entras a los primeros 6, ¿no? Y luego a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí es así como, ay, ¿no? Y la adrenalina del otro lado. Porque también puedes lastimar, no sé si está pasando que estás compitiendo y te da el calambrón y aflojas y cuando ya ves todo tu músculo está todo. Entonces, pero tiene la adrenalina aquí también de el que pues todo salga bien, de que nadie se lastime, a pesar de que somos rivales, pues siempre hay esa parte de ser profesional, como te lo decía, tampoco lo quiero notar, ¿no? También Claro. aparte hay una cierta parte de un espectáculo, no deja de ver que nos peleamos porque es otra parte que la gente a veces no lo cree, el simple hecho de que hay compañeros luchadores que han fallecido arriba de un ring, entonces eso habla muchísimo del peligro que es, pero esas dos adrenalinas sí son diferentes, pero a final de cuentas no dejan de serlo, ¿no? Pero hay que ser valiente para llevar tanto a la que sea, ¿no? Pero las dos juntas. sí, fíjate que eso sí, a veces me pongo cuando tengo la cabeza fría y digo, hacer ambas cosas, ya bajé de luchar, no me lesioné, el domingo voy a la competencia, como la anécdota que te decía, es algo muy padre porque bajé con bien, no me lesioné y todavía tengo la oportunidad de ir a los 2 días a continuar con mi otro sueño que es subirme a tarima. Entonces, Y hay gente que en la Peak Week no me toque, no me quiero mover y tú luchando. Sí. A veces sí tengo la fortuna de que no me toca trabajar y cuando es eso, ay, gracias. Entonces, incluso no sí me lo he dicho, ya cuando sea así. ¿Por qué? Porque tienes toda tu preparación. Dios no lo quiera, te lesionas, te echaste toda. Yo sé que es tu trabajo y también te apasiona, pero pues mínimo una semana, ¿no? Ya para que estés más tranquilo. Pero sí es muy padre. Oye, ¿y qué le dirías si tuvieras enfrente a dos personitas? A Astral de chiquito que se asomaba por las rendijas para poder lograr ver algo, y al Astral que tuvo su depresión y que salió de todo lo que le apasionaba y que ya llevaba un camino ahí recorrido. Ay. Híjole, es una pregunta pues sí fuerte, ¿no? De que eres la segunda persona que me lo ha dicho, eso también me va a preguntar mi esposa, de diferente manera, pero algo así, pero sí es una pregunta, ¿no? Yo creo que como toda persona, cada quien sufre de diferente manera. Yo tuve mucha decadencia, tuve que trabajar muy chiquito, y obviamente también mis destopalles como adolescente que tuve, que esas fueron mis decisiones, pero ¿qué le podría decir? No, yo creo que amiguito, cumplimos el sueño de pisar
pisar ese ring. Obviamente la Arena México es la Arena México, ¿no? Esa es, yo creo que todo luchador quiere, no creo, estoy seguro que todo luchador, incluso de otros países, viene y quiere pisar la Arena México. Pero la Arena Coliseo tiene mucho más significado, más tiempo. Hay el santo hizo tantas, el santo, ¿no? Entonces hubo tantas cosas, aparte el hecho de que cuando estaba yo y veía por esa lista y yo quería pisar, cuando ya entré y ver el escenario, ver el ring, yo decía, yo quiero pisarlo algún día. Y fíjate que fue algo también muy chistoso porque ahí me hice campeón de las pequeñas estrellas, Órale. ahí gané un cinturón. Entonces, ¿qué puedo decirle? Que pues muchas gracias, ¿no? Por aferrarse, gracias pues, por no dejar de soñar a pesar de las circunstancias de las que vivió. Y pues yo creo que siempre voy a estar agradecido, ¿no? Y que ese niñito que iba con mucha ilusión, espero pues no lo deje en el olvido. Y ahora a la persona, pues también, ¿no? Gracias porque a pesar de que hubo mucha gente que me cobijó, como la familia de mi esposa, mi tío el que te decía que es mi mentor, el pequeño perro, que él es más que tu papá. Yo siempre he dicho, sí, dejar a mi papá, obviamente. Yo a mi papá lo quiero mucho, pero he convivido más con él que con mi propio papá. Son hermanos, de hecho. Entonces, pero siempre estuve con él. Entonces, él ha sido de las personas que nunca han dejado de creer. Oye, pues muchas gracias por este espacio, por recibirnos aquí, en donde tú entrenas, en donde pues es tu sitio, tu lugar y tu energía. La verdad que es una energía muy bonita. El hecho de que estés aquí en Nutris a nosotros nos es muy grato. Wow, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí una semana más. Yo soy su host, Montserrat Naranjo, y nos vemos en la próxima.